Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Montalbán. El tema que vamos a hablar es el video explicativo sobre las dificultades específicas del aprendizaje. ¿Qué son las dificultades específicas del aprendizaje? Son alteraciones de base neurobiológica que afectan a procesos cognitivos implicados en el lenguaje, la lectura, la escritura y o el cálculo aritmético, con implicaciones relevantes en el ámbito escolar. ¿Qué tipo de dificultades específicas de aprendizaje? Bueno, tenemos ahí, como vemos aquí, la discalculia. Es un trastorno de cálculo, dificultades para contar, dislexia, trastorno del lenguaje escrito, dificultades para leer, disprasia, trastorno en el gesto, dificultad para dibujar, atarse los cordones, etc. Disfasia, trastorno del lenguaje oral, dificultades para hablar. Disortografía, trastorno de la ortografía, dificultad ortográfica. Disgrafía, trastorno en la escritura, dificultades para escribir. La discalculia es una condición neurológica que dificulta la comprensión, las matemáticas y las tareas relacionadas con esta materia. La discalculia es un trastorno de aprendizaje que afecta la adquisición del conocimiento numérico presente en problema en identificación, clasificación y escritura de números, razonamiento matemático, rotación, inversión o transposición de números, confusión de signos matemática, etc. Disortografía es una alteración del lenguaje escrito donde se observan las dificultades en la ortografía y la escritura. Puede presentarse algunos alumnos. Por ejemplo, se puede llegar a tratar la disortografía así, como identificar la letra intrusa, las listas de palabras, rimando palabras, aprender las normas ortográficas, aprender a usar el diccionario, descomposición de palabras, completando oraciones, entre otros. La disgrafía es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer texto escrito. Los tipos son como motriz, específica, adquirida, evolutiva. La motriz es trastorno psicomotores. Se manifiesta en lentitud, movimiento, gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, entre otros. Específico, se debe a una errónea percepción de las personas. Los niños pueden presentar rigidez en la escritura, etc. Actividades cuyas dificultades en la escritura se deben a lesiones cerebrales en personas que ya sabían escribir. Evolutiva, que es común encontrar en niños hasta los 7 años o en personas que están aprendiendo a leer y escribir. Dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos de palabras y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras. Bueno, aquí vemos las características de un niño con dislexia. Supresión de fonemas, brazos, bastón, confusión de fonemas, dile, pobreza de vocabulario y de expresión, junto con una comprensión verbal baja. Torpeza motriz para ejercicio manual y o la escritura. Dificultad para distinguir colores, tamaños, formas, etc. Mal la estructuración del conocimiento del esquema corporal. La evaluación. Se puede evaluar vendiéndose al conocimiento previo del alumno, ritmo, estilo de aprendizaje, competencias curriculares. Y muchas gracias.